los católicos que ellos dicen que su magisterio los une, pero en realidad están llenos de divisiones. Ellos están llenos de divisiones, o sea, basta lo que mencionaba Edgar Pacheco en uno de sus videos, decía el cisma de los antiguos católicos, de los veterocatólicos, que se separaron después del Concilio Vaticano I, porque no aceptaron el dogma de la infalibilidad del Papa, y yo creo que ellos tienen bastante razón en no aceptarlo, y ahí se separaron varios millones de católicos, dejaron de estar en comunión con Roma por ese tema, o sea, al final, por algo que se quiso imponer desde el magisterio de la Iglesia. El mismo, ¿cómo se llama? Los mismos grupos estos de lefebristas, de tradicionalistas, de sedevacantistas, que son los que en el fondo están también oponiéndose al Papa desde su postura tradicionalista, frente a lo que ellos consideran que fue un error el Concilio Vaticano II, ¿no? Y que a ellos no les gusta porque el Concilio Vaticano II les cambió la forma en que se hace la liturgia, se cambió también la perspectiva que tenían, porque con el Concilio Vaticano II también los católicos romanos entran en un diálogo con los protestantes y reconocen mucho valor en algunas cosas protestantes, lo que a estos tradicionalistas no les gusta, o sea, les produce como escozor, porque para ellos nosotros somos herejes, somos cismáticos, qué sé yo. En cambio, el Concilio Vaticano II ya cambia la perspectiva oficial de la Iglesia frente a nosotros los evangélicos, donde pasamos a ser hermanos separados, según la nomenclatura que ellos usan. Entonces, es bien interesante. También, bueno, dentro del mismo magisterio, la gente que está en comunión con Roma, están una serie también de órdenes, congregaciones, prelaturas, y cada una tiene también su propio estilo, su propio carisma. Entonces, eso de que el catolicismo romano es uno solo es bien cuestionable, bien cuestionable. Entonces, por otro lado, también cuando se dice que existen millones de sectas protestantes o evangélicas, también eso yo creo que también en parte es una exageración, o sea, sí, existen una cantidad muy grande de denominaciones protestantes, pero si nos vamos como a analizar peras con peras y manzanas con manzanas, vemos que al final las denominaciones pueden agruparse, ¿no? Están los presbiterianos, los bautistas, los pentecostales, y al final son más que nada, no son tantas, sino que si uno las agrupa, como digo, peras con peras, manzanas con manzanas, no son tantas las corrientes. Lo que pasa es que sí, existen iglesias locales que son muy independientes y hay mucha diversidad de comunidades, pero por lo menos no hay mucha diferencia, por ejemplo, entre un presbiteriano de la iglesia presbiteriana ortodoxa y un presbiteriano de la iglesia presbiteriana de América. Tienen diferencias de matices en algunas cosas, pero son presbiterianos, o sea, pertenecen en general a una misma confesionalidad. ¿Creen lo mismo? Claro, es lo mismo. Un luterano del sínodo de Missouri tiene diferencias quizás con luteranos de otra denominación, pero al final son luteranos, o sea... Como la iglesia del pastor Olaf Latzel de Alemania, que es de los pocos luteranos conservadores dentro del liberalismo luterano de allá. Claro, exactamente. Entonces no es así que existe un chorro de millones de sectas protestantes, o sea, eso también es una exageración. Y también otra cosa que muchos romanistas, muchos papistas confunden a los protestantes con otras sectas como los Testigos de Jehová y con los mormones, que en realidad ellos no pertenecen a la tradición evangélica, no pertenecen a la tradición protestante. Entonces, ellos son grupos restauracionistas y grupos, ¿cómo se llama?, que podría llamarse nuevos grupos religiosos, en cierto modo, y que ya se salen incluso de los dogmas básicos del cristianismo. O sea, los mormones no son trinitarios, los testigos de Jehová son como unicitarios, no creen en la Trinidad. Entonces,
incluso dentro de los mismos pentecostales hay algunos grupos que también no creen en la Trinidad, pero bueno, eso ya sería otra historia. Pero en general, eso es lo que podría decir por ahora. No sé si quieren comentar al respecto o ya han estado hablando sobre esto. Sí, veo que no sé si se pega un poco. Estaré yo pegado. No, estás ahí. Yo te escucho, Franco, te escucho. Ah, no, estaba pensando en. Es que estaba leyendo mientras escuchaba a Carlos, un poco de fuentes, ¿no? De acá, también del amigo jesuita acá. Así que para que no digan que no es un protestante, sino un jesuita de su misma fila. Que decía aquí que hubo problemas, por ejemplo, en la época con San Bernardo de Claraval. Y me acuerdo que me parece que Dante Urbina estaba mencionando ahí que Lutero pudo haber sido un San Bernardo de Claraval. Pero, o sea, lo hubiese sido si no lo hubiesen amenazado con matarlo. O sea, como que, ¿cuál es el sentido? Fue protegido Martín Lutero por los líderes de aquella época, ¿ves? Que lo protegieron. Por las razones políticas que también existían, porque la reforma protestante se dio no solo por situaciones religiosas, sino también por cuestiones políticas, de poder, de hegemonía, de imperios, que también estaban en aquella época. Claro. Y los señores feudales y los campesinos y todas esas cosas que se dieron en esa época. Pero la Iglesia Católica, los propagandistas del Papa, pues están haciendo una propaganda irreal, porque incluso contradicen hasta a su propio Papa, porque el Papa Francisco declaró que Martín Lutero era testigo del Evangelio. Claro. Y Claro. firmó una declaración conjunta con los luteranos acerca de la justificación por la fe, creo que fue, y le dio la razón Claro. a Lutero. Entonces, ¿por qué Plasencia no habla de eso? ¿Por qué Dante Urbina no habla de eso? ¿Por qué estos propagandistas católicos romanos no hablan de eso? Deberían, porque entonces no están siendo honestos, no están diciendo la verdad, incluso dentro de su fila. Están dividiendo su propia iglesia. Iglesia. Claro. Sí. Sí, es que también dentro del mismo catolicismo hay una pugna de sectores que son hiper tradicionalistas y sectores que son más liberales o que son más vanguardistas en cierto modo. Y la Iglesia Católica es una mezcla de muchas cosas, o sea, es un universo entero dentro de... Entonces, el que piense que la Iglesia Católica es una sola postura, como el magisterio, no es así, o sea, sí, claro, existe un magisterio, pero también hay cómo interpretan el magisterio. hay gente que interpreta el magisterio, por ejemplo, el mismo Concilio Vaticano II. Yo he visto y he hablado con católicos que me han dicho, no, en realidad lo que está haciendo, lo que se está haciendo de esta forma contradice el espíritu del concilio, ¿no? Y hay otro que me dice, no, esto en realidad está siguiendo el espíritu del concilio. Entonces, ¿cuál de los dos tiene razón? También hay problemas de interpretación dentro del mismo magisterio. Y no son infalibles. Claro, exactamente. Y otra cosa, que nosotros los evangélicos también tenemos magisterio, o sea, eso no lo negamos. O sea, del momento que hay maestros que se paran a interpretar la escritura, eso es un magisterio. Lo que pasa es que nosotros no podemos poner ese magisterio al mismo nivel que la escritura. Sabemos que en algún momento una enseñanza puede estar errónea, una enseñanza puede, digamos, quizá no estar perfectamente bien entendida y en algún momento alguien va a encontrar una mejor interpretación o se va a aclarar algún punto que de momento quizás no está tan claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, si uno ve, por ejemplo, las tradiciones protestantes, las tradiciones evangélicas, tenemos el catecismo de Heidelberg, el catecismo, la confesión belga, el catecismo de Westminster, los 39 puntos de la religión de la iglesia anglicana, tenemos bueno, también la mayoría de los evangélicos nos suscribimos al credo de Nicea, al credo de los apóstoles. Entonces sí tenemos un magisterio.
Lo que pasa es que para nosotros, y esto siguiendo también un poco lo que decía San Agustín en una de sus cartas, creo que a Jerónimo, donde él decía que la autoridad final en las disputas tenía que ser la escritura, porque la escritura es la palabra revelada de Dios. O sea, si hay un juez, si hay alguien que debe dirimir en disputas teológicas, es lo que dice la escritura. Entonces, El estándar. ese es el estándar, exactamente. Entonces, eso nuestros amigos católicos, ellos dicen, bueno, pero es que ¿cómo vas a interpretar la escritura si tú no tienes un magisterio? La vas a interpretar como te dé la gana. No es así. No es así porque nosotros, o por lo menos, digamos que las denominaciones principales del protestantismo no se han divorciado de la tradición, siguen la tradición. O sea, alguien que va a un seminario teológico evangélico va a estudiar patrística, va a estudiar historia de la iglesia. No es que, como dijo una vez, creo que Hugo Delgado dijo en un debate, dijo que nosotros creíamos que el cristianismo era de los primeros siglos y después había una laguna, un vacío, hasta la época de la Reforma, ¿no? Y nosotros no decimos eso. O sea, para nosotros, durante la Edad Media, los católicos de la Edad Media eran cristianos. Eran cristianos. Antes de la Reforma habían cristianos. Había gente que creía en Cristo. O sea, están a su manera, obviamente, con las limitaciones, con las interpretaciones oficiales, o incluso también habían grupos fuera de la catolicidad oficial, ¿no? Como los montañistas, los valdenses, pero dentro incluso de la misma Iglesia Católica había gente que genuinamente creía en el Evangelio. Entonces, eso que nosotros pensamos de que el cristianismo nace con la Reforma Protestante, eso también es un mito, es una caricatura. Nosotros no creemos eso, nosotros creemos que hay una tradición. De hecho, por lo menos yo como cristiano evangélico y una persona que se congrega en la iglesia metodista, yo creo que el cristianismo tiene una historia, una continuidad, y esa continuidad incluye a los hermanos católicos de la Edad Media, monjes, gente que trabajó en los monasterios para preservar el conocimiento, y todos ellos eran gente, hijos de su tiempo. No los podemos juzgar con la perspectiva de hoy en día. Para mí ellos son cristianos. San Francisco Asís es cristiano para mí. Santo Tomás de Aquino es cristiano para mí. San Agustín es cristiano para mí. Entonces, a mí no me cabe duda que esos hermanos yo los voy a ver en el cielo. Los voy a ver en el cielo. Entonces, y gloria a Dios por eso. Pero también los hermanos católicos yo encuentro que son un poco duros quizá o caricaturizan mucho esa imagen, ¿no? De que nosotros pensamos que el cristianismo nació con el protestantismo, ¿no? No es así. San Francisco de Asís trató de evangelizar a un sultán, creo que fue, o un Sí, califa. al sultán de Egipto. Y